Preguntas y respuestas sobre protección catódica. Este tipo de videos sirven para repasar un poquito conceptos que hemos visto en videos anteriores. Pregunta número 1. La aleación anódica más utilizada en suelos y agua dulce, por ejemplo ríos o lagos, es en base a aluminio o falso. Démosle unos segundos para que lo piensen. Esto es falso. Repasemos un poquito. Para suelos y agua dulce se utilizan aleaciones a base de magnesio y a base de zinc. En agua de mar, la más utilizada es aluminio, aunque también se ha utilizado la aleación de zinc. ¿Por qué en agua de mar sí y en suelos y agua dulce no se usa el aluminio? Que es probablemente la aleación más eficiente que se ha desarrollado para protección catódica. La respuesta está aquí. La aleación de aluminio, cuando es expuesta al ambiente, se recubre de una capa de óxido que la protege, no permite que siga actuando. Y recordemos que el ánodo se tiene que corroer, tiene que irse disolviendo. Este fenómeno de formación de una capa protectora se conoce como pasividad. En agua de mar se rompe la capa pasiva, los cloruros rompen la capa de óxido y permiten que el ánodo siga activamente drenando corriente de protección. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes aleaciones se utilizan en sistemas de protección catódica por corriente impresa? Y aquí tenemos 7 opciones. Y estas son las que se utilizan: titanio platinizado o titanio platino, hierro con cierto contenido de silicio, los ánodos de MMO o óxidos mixtos o ánodos cerámicos y los ánodos de grafito. Sin embargo, vamos a aclarar esto. Como hay una fuente de energía que los obliga a drenar corriente, cualquier metal podría ser utilizado como ánodo. Por ejemplo, se usan tuberías viejas abandonadas para proteger tuberías nuevas en el mismo corredor. Ese es el uso de chatarra. Esto quiere decir que cualquier metal conductor en teoría podría utilizarse como ánodo. Estos son los comercialmente más utilizados. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles de estos materiales se utilizan como relleno o backfill en inglés para ánodos de sacrificio? Recuerden que es una mezcla y aquí tenemos una lista de materiales posibles. Y estos son los que se utilizan para ánodos de sacrificio. Una mezcla de yeso y bentonita que a veces se le agrega sulfato de sodio. Pregunta número 4. ¿Cuáles de estas fuentes de energía se utilizan en reemplazo de los rectificadores de protección catódica? Por supuesto, esto cuando no hay disponibilidad de energía para alimentar los rectificadores. Y aquí tenemos 6 opciones.
Los más utilizados son los paneles solares, los termogeneradores y las turbinas a gas. Las otras fuentes como la energía eólica producto del viento, la energía nuclear y la energía geotérmica no se utilizan porque producen enormes cantidades de energía. No pueden reemplazar a un rectificador que consume relativamente poca energía. Y aquí tenemos un sistema de protección catódica con paneles solares en la ciudad de Seattle, estado de Washington, en el norte de Estados Unidos. Tuvimos oportunidad de visitar estos sistemas y aquí vemos un detalle del sistema de protección catódica con energía solar. Aquí tenemos termogeneradores de la Global Thermoelectric de Canadá, que fue la que gentilmente nos facilitó estas diapositivas. Aquí tenemos un equipo pequeño en campo y aquí 2 unidades en una plataforma costa afuera. Y vamos a campo a ver el uso de turbinas a gas. En este caso son las turbinas Ormat fabricadas en Israel originalmente. Estas creo que son de origen americano. Esto es un gasoducto que une una refinería con un patio de tanques en la ciudad de Maracaibo. Y aquí tenemos otra de estas turbinas que nos tocó inspeccionar en las orillas del río Orinoco. Vamos a la pregunta número 5. A la caja de positivos se conectan los ánodos y a la caja de negativos las estructuras a proteger. ¿Cierto o falso? Esto es cierto. Repasemos un poquito en un esquema de un sistema de protección catódica por corriente impresa cómo es la distribución de los elementos. Tenemos el rectificador, fuente de energía en la parte central. Del lado izquierdo vemos la caja de positivos a la cual se unen los ánodos y del lado derecho por ejemplo, un corredor de tuberías, podría ser un patio de tanques, cualquier otro tipo de estructura, se conecta al negativo o retorno negativo. Vamos a la pregunta número 6. Aquí vamos a colocar los distintos componentes de un rectificador y nos interesa que usted conecte cada componente con su función, con la función que ejerce. Y aquí lo tenemos. Vamos a verlo detalladamente. Los transformadores sirven para reducir o ajustar el voltaje de la alimentación y de la salida. Los diodos son el puente de diodos, el equipamiento o los dispositivos que transforman la corriente alterna en continua, son unidades rectificadoras. El shunt o resistencia calibrada nos permite comprobar si el amperímetro nos está dando el valor correcto de salida de corriente. Y finalmente el aceite sirve para proteger los componentes internos del rectificador. Repasémoslo en equipos reales. Aquí tenemos un transformador de un equipo monofásico. Aquí tenemos los 3 transformadores de un equipo trifásico.
tiene 3 fases, 3 transformadores. Este es el puente de diodos, y esto es cada uno de los diodos que se montan sobre láminas metálicas para facilitar la disipación de calor. Y aquí vemos el shunt en un rectificador enfriado por aire que nos sirve para calibrar el amperímetro. Y aquí tenemos un rectificador enfriado por aceite con su tapa abierta. Podemos observar que el aceite cubre los componentes, con los cuales los protege de la corrosión posible por el ambiente.